Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia en el incidente 38 del expediente 43-2018. Señorita, dé cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido esta audiencia virtual. Buenas tardes, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y sujetos procesales que se encuentran conectados a la presente audiencia virtual de apelación de auto. En cuanto a la acreditación, señor presidente y rector del debate, informa usted que por el Ministerio Público se encuentra conectada la fiscal adjunta superior Marlene Paola Morales Yataco de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial. Por la defensa de María del Pilar Nores de García, Alan Raúl Simón García Nores, Josefina García Nores y Carla García Buscaglia se encuentra conectado el abogado Eresmo Alejandro Reina Alcántara. En cuanto a la acreditación, es todo lo que tendría que dar cuenta usted, señor presidente. Bien, ¿la Fiscalía alguna observación a la acreditación? Ninguna, señor. ¿La defensa? Ninguna, señoría. Bien. Es objeto de apelación la resolución número 13, que declaró fundado el requerimiento fiscal en el extremo de levantamiento del secreto de las comunicaciones, formulado por la Fiscalía. Señor abogado, ¿va a insistir en el recurso? Sí, señor, lo confirmamos en el recurso impugnatorio. Bien, los recurrentes son María del Pilar Nores de García, Alan Raúl Simón García Nores, Josefina García Nores y Carla García Buscaglia. Su pretensión es que se revoque la recurrida toda vez que señala la defensa que habría vulneración al principio de legalidad procesal. Bien, señor abogado, 7 minutos para que oralice su pretensión impugnatoria. Le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores jueces superiores. En efecto, hemos apelado el auto de fecha 11 de marzo del presente año, considerando, como bien se ha indicado, que el mismo, al declarar fundado el requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones, ha afectado la legalidad procesal de las medidas limitativas de derechos previsto en el artículo 139, apartado 3 de nuestra Constitución, así como también en el artículo 6 del título preliminar de nuestro ordenamiento procesal penal. Pero adicionalmente hemos sostenido que no existen suficientes elementos de convicción que sustenten la medida otorgada al Ministerio Público. Como contexto, señor juez superior, señores jueces superiores, recordaremos que el año 2019, el 17 de abril, en momentos en que se ejecutaba una detención preliminar contra el expresidente Alan García, se produjo el disparo que acabó con su vida, pero que la diligencia de detención preliminar que estaba a cargo de la Fiscalía del Equipo Especial para el caso de Odebrecht, llegó luego para el levantamiento de los indicios sucedidos a raíz del disparo, en la que se produjo además pues la incautación de 2 teléfonos celulares, los mismos que fueron incautados por la Fiscalía de Miraflores para luego ser remitidos a la Fiscalía del Equipo Especial. Posteriormente, como un dato importante a señalar, es que el 26 de abril del mismo año 2019 se declaró extinguida la acción penal respecto al expresidente Alan García por razón de fallecimiento. Muy bien, ¿por qué sostenemos, magistrados, que hay una afectación a la legalidad procesal para este tipo de medidas? Puesto que consideramos de que no se han respetado las normas procesales que el mismo ACUO señala en su fundamento 7.2, que son los artículos 203, 230 y 231 del Código Procesal Penal. Pues bien, estas normas, ¿qué señalan, señor? 5 exigencias que desde el punto de vista de la defensa no se han cumplido. Primero, que el pedido fiscal esté dirigido contra el investigado. Segundo, que cuando no es el investigado el que es el requerido, el afectado, es un tercero, se deban respetar, pues, los supuestos que establece el artículo 230, apartado 2 del Código Procesal Penal. Pero además sostenemos, lo hemos invocado así, que el pedido fiscal debe estar debidamente sustentado y que la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir con las investigaciones. Como cuarta exigencia, señor, es que estas medidas solo pueden hacerse con respecto al principio de proporcionalidad. Y como quinta exigencia, señor, es que deben existir suficientes elementos de convicción. Ninguna de estas exigencias, como veremos muy puntualmente a continuación, se han cumplido. Primero, la exigencia de que la medida esté dirigida contra el investigado. Como hemos referido, Alan García Pérez
falleció en etapa de diligencias preliminares. En consecuencia, no puede ser él el sujeto contra quien se dirija estas medidas. Por eso es que hace mal el fiscal cuando sostiene en su pedido que los celulares incautados y que son objeto de materia de esta medida le pertenecen a quien en vida fuera Alan García Pérez. Estos bienes ya no le pertenecen a Alan García Pérez, sino a su sucesión. En consecuencia, pues, esta medida no puede estar dirigida contra Alan García Pérez porque él ha fallecido y fue extinguida la acción penal. En consecuencia, estaríamos frente al segundo supuesto, es decir, que el pedido afecta a un tercero, señores magistrados. Y si esto es así, tiene que respetarse lo que establece el artículo 230, numeral segundo del Código Procesal Penal, porque de conformidad con el artículo 660 del Código Civil, habiendo fallecido Alan García, la propiedad de estos celulares y los derechos y obligaciones, todo lo respecto a quien en vida fuera Alan García, se trasladaron a sus sucesores, señores. Sin embargo, magistrados, conforme pueden ustedes dar lectura del requerimiento fiscal, el señor fiscal en ningún momento ha traído al juzgado este pedido respaldado o que dé cumplimiento o que se alegue dar cumplimiento a esta normativa. Y esto es así, señor, porque no ha señalado que los afectados hayan recibido o tramitado por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, como tampoco ha señalado que quien hubiera sido investigado, Alan García, haya utilizado la comunicación de los afectados o se haya servido de su comunicación. Esto lo señala de manera expresa el artículo 230, numeral segundo, señor. Pero además, señor, no solamente es que hay que respetarse esta norma para el caso de terceros afectados, que en este caso es la sucesión de Alan García, sino que además, señor, hay que tener en consideración reciente jurisprudencia emitida por la Sala Penal Permanente. Me refiero al recurso de apelación 222-2023, Corte Suprema, que ha señalado recientemente, nomás, señores jueces superiores, cuando se trata de terceros afectados y se trata de medidas como la que es materia del recurso de apelación, señor, la ley no permite otro motivo o causal para afectarse derechos de terceros. En consecuencia, esta segunda exigencia y la fundamental, señor, no se cumple en el pedido de requerimiento o pedido o requerimiento del Ministerio Público y no ha sido ni siquiera objeto de análisis por parte de la CUO al emitir el auto apelado. Pero adicionalmente, señor, el tercer requisito que nosotros advertimos es que el pedido fiscal deba estar debidamente sustentado y que por mandato de lo que establece el artículo 230, numeral 1, lo ha señalado y lo ha invocado el juez, es que la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir con las investigaciones. Pero ¿qué es lo que sustenta el fiscal y recoge el ACU en su resolución? Argumentos respecto a que Alan García era el cabecilla de una presunta organización. Es decir, hace referencia absolutamente nula, nada respecto a los afectados, señor. Pero adicionalmente, señor, el juez indica lo siguiente en su fundamento 8.1. Dice el juez: el titular de los equipos incautados, si bien fue excluido de la investigación por tal razón, fallecimiento, no obstante, con la solicitud en este extremo, el ente fiscal no busca información respecto a la persona fallecida, menos de sus herederos, sino respecto a los demás investigados con los que aquel tuvo comunicación en vida con el uso de los equipos incautados. Señor, ¿cómo puede sostenerse que debe afectarse derechos de terceros sin cumplirse lo que textualmente señala el artículo 230, segundo apartado, si lo que se quiere es saber investigaciones de investigados vivos, señor? ¿Y acaso el fiscal ha acreditado que sea absolutamente necesaria, textualmente lo señala la norma, cuando ni siquiera ha ofertado, ha ofrecido, ha alegado haber ingresado en las comunicaciones de los coinvestigados, de los 8 coinvestigados, señor? En consecuencia, magistrados, no puede sostenerse que el pedido esté debidamente sustentado y que estemos frente a una intervención que es absolutamente necesaria para proseguir con investigaciones cuando ni siquiera se ha ingresado a las conversaciones o se han levantado
se ha levantado el secreto de las comunicaciones de 8 co-investigados, señor. En consecuencia, tampoco se cumple con esta exigencia establecida en los artículos 203, apartado 2 y 230, apartado 1. Pero además, señor, se sostiene y hemos indicado así que la medida solo puede hacerse con respeto al principio de proporcionalidad. Como acabamos de indicar, señor, recientemente la jurisprudencia de la Corte Suprema que hemos mencionado ha establecido, pues, que en efectos principios rectores para dictar una medida de intervención de las comunicaciones es que haya idoneidad y necesidad. Señores, ¿cómo puede ser idónea una medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones de un fallecido o de un tercero, que es el caso, para hacer indagaciones sobre otros investigados? Así lo ha señalado el señor juez en el fundamento 8.1. ¿Cómo puede ser necesario el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un fallecido o de terceros si la Fiscalía ni ha acreditado y el auto apelado tampoco, señores, lo ha exigido, si antes no se ha incautado o se ha levantado el secreto de las comunicaciones de los 8 investigados por la Fiscalía que se sostiene, se busca encontrar actividades ilícitas de esos 8 co-investigados, señor? En autos, en el expediente llegado ante su despacho, no obra absolutamente nada de ello. Finalmente, debe existir suficientes elementos de convicción, acote el artículo 203, apartado primero. ¿Cuáles son los elementos de convicción que ha ofertado el Ministerio Público, señor? Primero, el acta fiscal de allanamiento de fecha 17 de abril del año 2019. Es decir, lo que acredita es el allanamiento. Segundo, el acta de hallazgo y recojo de evidencia y lacrado de la misma fecha, señor. ¿Qué es lo que buscaría acreditar? Porque el juez cita los elementos de convicción, pero no sostiene en ninguno de sus fundamentos qué es lo que acredita. Se entiende que acreditaría el recojo de los celulares. Se entiende eso. Pero además, otros 2 elementos de convicción son 2 oficios, 688 y 629 del año 2019 de la DIRINCRI. Tampoco el señor magistrado sostiene en qué fundamento o qué es lo que acreditan estos oficios, señor. ¿Se entiende? Sería información sobre los equipos celulares. Y finalmente, señor, acompaña la resolución número 3 del 7 de octubre de 2019 que acreditan, ¿sí?, que estos celulares que fueron incautados, tienen esta naturaleza, señor. Y finalmente, magistrado, lo que presentan son declaraciones de un señor Miguel Atala, que es uno de los 8 investigados a que hace referencia el fiscal y el acudo. Pero, señor, las declaraciones del señor Atala son declaraciones del señor Atala que solamente se han corroborado con declaraciones del señor Atala. Es decir, adicionalmente a los actos copulatorios o a los actos o los documentos fiscales que se presentan como elementos de convicción, lo único que se presentan es la declaración de uno de los 8 co-investigados que sostiene haber efectuado comunicaciones con Alan García. Pero se ha ofrecido, señores magistrados, como elementos de convicción, los registros de comunicación del señor Miguel Atala. ¿Se ha llevado adelante el levantamiento del secreto de las comunicaciones del señor Miguel Atala, señor? No hay ningún documento en este expediente que acredite que se hubiera efectuado aquello, que corrobore estas declaraciones del señor Miguel Atala. Es decir, en conclusión, señores magistrados, tampoco se cumple con esta exigencia de la concurrencia de suficientes elementos de convicción que sostengan precisamente el principio de intervención indiciaria. Es decir, no se ha cumplido con ninguna de las normas que el propio juzgado cita en su fundamento y que nosotros, por tanto, consideramos que las mismas han sido afectadas y, por tanto, se ha violado el principio de legalidad procesal, razón por la cual reiteramos nuestro pedido que el recurso de apelación sea declarado fundada y revocado el auto apelado venido en grado, señores jueces superiores. Muchas gracias. Muy bien, la Fiscalía, 12 minutos. Bien, señor, gracias. Bien, señores magistrados, hemos escuchado a la defensa y debemos señalar que advertimos que los fundamentos que se ha invocado el día de hoy para esta sesión, ¿no?, es como si fuera la primera vez que estuviéramos analizando el levantamiento de secreto de las comunicaciones sobre 2 equipos celulares, cuando en realidad, señores magistrados, es la tercera vez
en que se cuestiona la decisión que en su momento tomó esta sala de apelaciones, ya que el mismo fue declarado fundado en el año 2021 sin que hasta la fecha pueda lograrse el cumplimiento de esta resolución judicial. Brevemente, señores magistrados, voy a explicar, y es necesario recordar la transitabilidad que ha tenido esta incidencia, la presente incidencia de requerimiento de intervención al derecho a la intimidad y levantamiento del secreto de las comunicaciones. Este tribunal, señores magistrados, como ustedes conocen, ya tuvo conocimiento de esta incidencia. Así, mediante resolución 6 del 7 de diciembre del 2021, declaró fundado el pedido de intervención al derecho a la intimidad y al levantamiento del secreto de las comunicaciones en la investigación que se sigue a Enrico Cornejo Ramírez y otros por delito de lavado de activos y colusión agravada. Por tal motivo, señores magistrados, autorizó la medida de búsqueda de prueba y restricción de derechos en la modalidad de intervención al derecho a la intimidad, autorizando al fiscal a aperturar, a examinar, recuperar, visualizar, registrar y almacenar toda la información que contenía efectivamente los dos celulares hallados o que eran utilizados por el expresidente Alan García Pérez. Y también autorizó a la emisión de la resolución judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones, justamente, señores magistrados, para analizar los correos electrónicos y toda información que contenían estos celulares. Empero, cuando esta incidencia fue remitida para su ejecución al juez de investigación preparatoria, lamentablemente debemos indicar a ello, mediante resolución 24 declaró no al lugar a la solicitud de emisión de la resolución correspondiente por parte del Ministerio Público, pese a que este tribunal, señores magistrados, había dispuesto el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Por ello, con fecha 28 de junio del 2023, mediante resolución 8, declaró nula la resolución en mención y dispuso que la ACUO cumpla con emitir la resolución de levantamiento del secreto de comunicaciones conforme lo ordenara mediante resolución 6 del 7 de diciembre del 2021. Y es que estos antecedentes, señores magistrados, que se ha suscitado alrededor de este requerimiento fiscal, tienen que ser tomados en consideración para la resolución del recurso que nos ocupa el día de hoy, toda vez que los argumentos que la defensa técnica ha traído a colación en esta incidencia de apelación ya han sido expuestos y debatidos en la resolución 6 del 7 de diciembre del 2021 por esta misma sala. Así, señores magistrados, si bien es cierto, la defensa técnica, en resumen, alega una supuesta vulneración del principio de legalidad procesal, toda vez que a su criterio la normativa procesal penal, según él, no habilita el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un fallecido, así como también cuestiona la inexistencia de suficientes elementos de convicción para que proceda la medida. Cierto es también, señores magistrados, que en la resolución 6, al que hago referencia, estos cuestionamientos ya fueron objeto de análisis por parte de este tribunal. Ustedes lo van a poder observar en los fundamentos 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3. ¿Y cuál fue el pronunciamiento que tuvo la sala respecto a los cuestionamientos repetitivos que nos trae el día de hoy la defensa? La sala, señores magistrados, en el fundamento 5.2.2, declaró que efectivamente era inobjetable asumir que la muerte constituye una causa de extinción de la acción penal y obviamente que tenía como consecuencia el archivamiento de la causa para el fallecido. Sin embargo, señores magistrados, textualmente indicó en la resolución en mención que no podría sostenerse que los efectos de este archivo del proceso a favor del fallecido se extiendan sobre todo acto de investigación en el que haya intervenido el antes mencionado, convirtiéndolo en inutilizable, toda vez que ello acarrearía un perjuicio para la investigación en general.
Es más, señores magistrados, dentro de la misma resolución, la Sala advirtió que debía tenerse en consideración la trama delictual de los delitos sometidos a investigación, toda vez que se postulaba una organización criminal en que había intervenido el fallecido y los ahora investigados. Como vemos, señores magistrados, ya este tribunal se pronunció sobre la legalidad del levantamiento de las comunicaciones respecto a estos dos equipos de celulares utilizados por el expresidente, señalando, vuelvo a repetir, que los efectos del archivo en su caso por su fallecimiento no puede extenderse sobre todo acto de investigación. Sostener lo contrario, señores magistrados, contravendría la finalidad de la propia investigación preparatoria, de conformidad con el artículo 321 del Código Procesal Penal. Y obviamente, señores, afecta la facultad persecutoria del delito por parte del Ministerio Público. Es más, señores magistrados, a través de esta resolución se establece la primacía del interés de la eficacia de la investigación frente a los derechos fundamentales, habiéndose realizado una debida ponderación del por qué era legal el levantamiento del secreto de las comunicaciones respecto a estos dos equipos celulares. No debemos obviar, señores magistrados, bajo qué condición se encontraba el expresidente Alan García Pérez en esta investigación, y su condición era de investigado. Por tanto, señores magistrados, era lógico y es razonable someter a análisis el contenido de estos equipos móviles para conocerse si existe o no algún tipo de información que pueda vincular a los ahora investigados con la hipótesis fiscal de investigación. Es más, señores magistrados, en la misma resolución 6, este tribunal, luego de un exhaustivo análisis de legalidad y de la existencia de medios de elementos de convicción, llegó a la conclusión que la indagación en los equipos celulares en mención constituía un medio idóneo para lograr la finalidad propuesta en la investigación, en consonancia con el principio de búsqueda de la verdad en esta investigación. Es más, señores magistrados, se resalta que en la incidencia o en la presente investigación hay más razones en favor de salvaguardar el principio de eficacia de la actividad investigativa y de la averiguación de la verdad. Por tanto, autoriza proceder a acceder a la información de los teléfonos celulares incautados al expresidente García Pérez. Fundamento 5.6.3.12 de la resolución. Es más, señores magistrados, dice que también luego de evaluar la información, permite concluir que el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones que reclaman los herederos del expresidente Alan García debe ceder ante los intereses de la eficacia de la investigación, pues este principio tiene la entidad suficiente para el quebrantamiento temporal de dichos derechos. Como vemos, señores magistrados, lo que postula hoy la defensa como argumento de apelación contra la resolución 13 venida en grado ya fue resuelto en su momento por la sala. La autoridad judicial, en el presente caso, ha dado cumplimiento a la orden judicial que amparó una medida de búsqueda de prueba y restricción de derechos, cuya ejecución hasta la fecha ha sido infructuosa debido a las dilataciones en su trámite, que inclusive, señores magistrados, llevó a ustedes a solicitar o en todo caso a remitir copias certificadas al órgano de control de la magistratura a fin de que evalúe el accionar que tuvo el anterior juez de investigación preparatoria que indebidamente pues retrasó la ejecución de esta resolución número 6. Es evidente, señores magistrados, que lo que en este caso pretende la defensa es que la sala reevalúe el requerimiento fiscal de levantamiento del secreto de las comunicaciones con argumentos que ya fueron discutidos, fueron analizados y fueron ponderados, llegando a la conclusión esta misma sala a autorizar el levantamiento de las comunicaciones. Por tanto, la pretensión que nos trae el día de hoy la defensa no es amparable.
Por tales fundamentos, señores magistrados, el Ministerio Público solicita que se declare infundada el recurso impugnatorio y, en consecuencia, se confirme la resolución venida de grado al haber sido ya resuelta anteriormente por esta misma sala. Eso es todo, señor. Bien, la defensa, 3 minutos para réplica. Muchas gracias, su señoría. Solo hacer la precisión de que la sala, esta digna sala, se pronunció respecto al recurso de apelación que formulara el Ministerio Público cuando el auto de entonces, que fue revocado por la resolución número 6, se había pronunciado respecto al derecho a la intimidad, que es lo que en esos momentos la parte afectada, los herederos, los sucesores de Alan García, sosteníamos respecto a lo que tenía que protegerse de quien ya no era investigado. El fundamento del pedido de confirmatoria ahondaba y profundizaba en el respeto que tenía que efectuarse respecto al derecho a la intimidad de quien había sido investigado y que ya había fallecido y que no podía continuarse respecto a él actos de investigación. Por esa razón es que la CUO se pronuncia respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones, porque lo que fue apelado, lo que fue revocado, estaba referido a aquello. Y no es verdad que los argumentos de entonces hayan sido ahora repetidos actualmente o ahora. No, señor. Estamos ahora sosteniendo un análisis más exhaustivo respecto al pedido que afecta también o que afecta a la sucesión intestada y que, considerando lo que ha resuelto nuestra Suprema Corte a través de la Sala Penal Permanente, que no hay otro mecanismo que los señalados en el apartado segundo del artículo 230 del Código Procesal Penal para afectar a terceros con el levantamiento del secreto de las comunicaciones, porque la sucesión intestada, que es la que reemplaza a García respecto a sus propiedades, derechos y obligaciones, es un tercero, es un afectado. Y en consecuencia, nosotros reiteramos de que no puede, salvo que se siga la pauta procesal que señala el artículo mencionado, efectuarse una medida como aquella. Y en el presente caso, magistrados, ni en el pedido inicial del Ministerio Público, ni en los sustentos que se efectuaron en la audiencia correspondiente, ni tampoco ha sido, pues, recogido, mencionado, analizado en el auto apelado, razón por la cual es que consideramos, reiterando las normas citadas por el propio ACUO en su auto, es que consideramos que se han afectado esas mismas normas que el señor juez ha mencionado en su parte considerativa. Eso es todo, señor juez. La Fiscalía duplica 3 minutos. Sí, señor. Solo reiterar, señores magistrados, que la resolución número 6, luego de la evaluación de la posibilidad de intervención al derecho a la intimidad del señor Alan García Pérez, determinó y autorizó para la emisión de la resolución de levantamiento del secreto de comunicaciones respecto a 2 equipos celulares. Eso por una parte, señores magistrados. Segundo, se alega de que no existen argumentos repetitivos para efectos de esta excepción, de este recurso de apelación. Ustedes, señores magistrados, van a poder observar en su momento que en la audiencia que resolvió en primera instancia esta incidencia, en los minutos 16 minutos con 27 segundos, la defensa interviene justamente alegando la falta de legalidad procesal como de inexistencia de elementos de convicción para el proceder al levantamiento del secreto de las comunicaciones. También recurre en el minuto 17 con 15 segundos hasta el minuto 17 con 32. Luego lo tenemos en los minutos 24 con 32 segundos sobre los elementos de convicción en el minuto 27 con 16 segundos. También, señores magistrados, por escrito se han invocado los mismos
argumentos que se ha traído del día de hoy, por ejemplo, mediante escrito de fecha 20 de mayo del 2021, en cuya sumilla subtitula como oposición al requerimiento del Ministerio Público de intervención al derecho a la intimidad para recabar información y levantar el secreto de comunicaciones, por cuanto no está debidamente sustentado y por no existir suficientes elementos de convicción que vinculan a quien en vida fue Alan García Pérez con los hechos en materia de investigación. El escrito de fecha 22 de junio del 2021, en el que solicita se declare improcedente la medida de intervención por estar al margen de la ley. Aunado a ello, señor magistrado, para culminar. Está en dúplica, señora fiscal. Sí, para culminar. Al abogado lo que ha dicho último. Sí, para culminar, señores magistrados. Mediante el expediente 03-2017-111, esta misma sala, señores magistrados, ha tenido un pronunciamiento importante y que ratifica la resolución 6 en este expediente, en el que ha determinado que si bien la situación jurídica de los apelantes había variado, ello no descarta o excluye automáticamente todo acto de investigación ordenado judicialmente, pues los actos de investigación tienen como finalidad el esclarecimiento de los hechos. En el caso, si bien la imputación contra los apelantes fue clausurada por la Corte Suprema, la investigación aún subsiste contra los demás investigados, por lo que es necesario la realización de los actos de investigación a fin de que la investigación preparatoria cumpla con los fines establecidos en el artículo 321 del Código Procesal Penal, donde se emitió este pronunciamiento en el expediente 3-2017-119. Respecto, finalmente, señores, a la jurisprudencia o a la referencia a la resolución de la Corte Suprema al que ha hecho referencia a la defensa, debemos indicar, señores magistrados, que no se trata de un fallecido, se trata de un testigo y en el que no se han encontrado elementos suficientes para efectos de relacionarlo con un levantamiento del secreto de las comunicaciones, que es contrario a la situación del señor Alan García Pérez, que era investigado en esta investigación preparatoria y que, bueno, por una situación personal se quitó la vida, pero él tenía la condición de investigado que lideraba una organización criminal. Por tales fundamentos, señores magistrados, solicito la confirmación de la resolución venida en grado. Bien, una sola pregunta de mi parte. Señor abogado, no nos ha dicho usted en forma concreta en qué se agravia a los herederos de Alan García que se levante el secreto de las comunicaciones de 2 teléfonos. Quisiéramos escucharlo al respecto. Sí, con todo respeto, su señoría, consideramos que se trata de un tema de principios y de respeto de derechos fundamentales, magistrados. No es un tema de carácter material, sino de carácter fundamental e incluso de derechos humanos. Por eso, ¿en qué les afecta? En forma directa, ya. En principio, pero ¿qué principios? Quisiéramos que nos expliquen. El principio de legalidad, señor. Ellos no son procesados. Ellos no han sido citados. Ellos son afectados. Ellos no pueden efectuar un control sobre la actividad que pretende hacerse. Le comento, se nos ha dicho que podemos participar en la diligencia y cuando hemos querido cuestionar, magistrado, la idoneidad y antes de ello saber qué tipo de peritaje, qué tipo de perito, el perito que va a realizar este peritaje que se va a realizar el día 16 de este mes, no se nos ha permitido. Simplemente se nos dice, no son parte en el proceso y como consecuencia usted no puede participar. Ya ve, por ahí eso nos tiene que informar. A ver, entonces el problema está en que no les dejan participar en las diligencias. En este caso. Señor, recuerda, busco llegar a la memoria de los señores jueces superiores que la sala había señalado que se establezca un mecanismo para poder participar y se estableció que sea el juzgado de primera instancia el que estableciera aquello, pero cuando se solicitó esto al juez de primera instancia, esto fue rechazado. Y cuando ya se está llevando adelante, porque ya se nombró perito, ya se citó a peritaje, para el día 16, señor, cuando hemos querido conocer el perito para ver si es que le asiste o no las condiciones para hacer un peritaje de acuerdo a ley,
señor, no se nos ha permitido. Es decir, somos invitados, pero convidados de piedra. Entonces, ahí hay un tema también de derecho a la defensa, señor. Muy bien, por mi parte, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, doctor Enríquez? O doctora Rodríguez, pues, perdón, doctora Rodríguez. Sí, solamente para que precise si este pedido ha sido formulado por el Ministerio Público o si este pedido ha sido formulado por el Ministerio Público, no es el mismo por el cual se señala que sí había resuelto anteriormente, señora fiscal. Es el mismo pedido, doctora, que hasta la fecha no ha podido ser ejecutado. Ya. Está en etapa de ejecución. Así es, a la fecha no puede ser ejecutado por una serie de trámites y dilaciones, bueno, como ya he descrito anteriormente, y recién con la emisión de esta resolución 13 se está dando cumplimiento a lo que en su momento ordenó la sala mediante resolución 6, y como acaba de indicar la defensa, se ha programado una diligencia para justamente proceder al levantamiento del día 16 de los corrientes. ¿De acuerdo con la misma respuesta, señor abogado? El pedido es el mismo, lo que no ha habido es un pronunciamiento respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones, razón por la cual el juez de primera instancia lo ha hecho y viene en grado de apelación, señora jueza. No es que la Corte Superior, no es que la sala ya haya emitido pronunciamiento. Como lo ha señalado usted en su argumento, le he escuchado que ya la sala se había pronunciado, por eso le pregunto. No, lo que yo he señalado, doctora, es que el auto que se expidió inicialmente fue sobre, literalmente, el derecho a la intimidad. Y se apeló esto y fue revocado a ese extremo. Por esa razón es que la CUO convoca y expide este auto en marzo del... Doctor, disculpe, porque me llama la confusión, porque usted está señalando de que ya la sala se ha pronunciado. Derecho a la intimidad, doctora. Habían dos derechos que iban a ser afectados. Ya, este es un nuevo pronunciamiento, entonces. Este es un nuevo pronunciamiento por el colegiado. Es la primera vez que sube en apelación algo resuelto por el juzgado respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones, puntualmente. Doctora, señora fiscal, ¿está de acuerdo? No, doctora, es solo para precisar que en la parte resolutiva, la resolución 6 es muy clara. Luego de declarar fundado la solicitud de medida de búsqueda de pruebas, el tribunal autorizó la medida de búsqueda de pruebas y restricción de derecho en la modalidad de intervención al derecho a la intimidad para que se emita la resolución judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Ordenó al juez que emita la resolución judicial de levantamiento de las comunicaciones respecto a los dos equipos celulares que se encontraron en el lugar del fallecimiento del señor Alan García Pérez. Por tanto, sí hubo una orden un pronunciamiento sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Pero concretamente dice que autorizó la búsqueda de evidencias para pronunciarse sobre la comunicación, sobre el levantamiento de comunicaciones. Dice, se autoriza para que emita la resolución judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Es el punto 4 de la resolución judicial. En consecuencia, no se había emitido pronunciamiento respecto del levantamiento de comunicaciones. Ya se emitió, doctora. Con esto ya se emitió. Se ordenó en esta oportunidad, sí. Efectivamente, ha cumplido el juez. Pero los argumentos del recurso de apelación son los mismos que ya la sala evaluó en su momento en la resolución justamente para ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Es lo mismo. Son los mismos argumentos. Ustedes tendrán la oportunidad, en todo caso, de poder revisar. De acuerdo. Gracias, señor. ¿Algo más que señalar, doctor Reina? ¿Lo puntualizado? Muy puntual. Puntualizar que, como bien se indica, y usted lo ha advertido, la sala se pronunció en apelación respecto a un extremo. El juzgado nunca se pronunció sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Por eso ahora lo está haciendo. Y eso ahora es lo que tiene el recurso de apelación. Muchas gracias, señor. Es lo que quería saber. Gracias. Sí, gracias. Doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Gracias. Bien, entonces con esto damos por cerrado el debate
En este incidente, el colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, también que se puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas en el término que establece la ley. Bien, buenas tardes con todos, hemos concluido. Muy buenas tardes, señorías. Buenas tardes. Buenas tardes, a señores. todos y a todas. Buenas tardes, señorita fiscal. Buenas tardes con todos. Hasta luego.